los invito a ponerse sobre sus pies y vamos a leer Nehemías capítulo 10. Espero que ustedes puedan ubicarse. Dicho sea de paso, estamos culminando este libro, esta miniserie. Incluido el sermón de hoy, nos quedarían 3 sermones, el de hoy y el de 2 domingos más, y terminaríamos esta serie. Hemos hecho una serie del Antiguo Testamento y el Señor nos ha ayudado, nos ha acompañado en todo este proceso. Quiero leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Quizás usted tenga una versión distinta para que sepa por qué en la lectura se escucha diferente. Y esta lectura voy a hacerla hasta el versículo 38 y de manera unánime leeremos el versículo 39. Dice la palabra del Señor. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadat, Cadmiel, también sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reot, Asabías, Sacut, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Benino. Los jefes del pueblo, Paros, Paat, Moad, Elán, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonais, Bibai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Matpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Hasud, Oloes, Pilja, Sobek, Reún, Hasanna, Masías, Ahías, Anán, Maluc, Arín, Iván. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, y también sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos, y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Además, nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo, 11.4 gramos de plata al año para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la propiciación y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además, nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol de la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, juntos. Si no descuidaremos la casa de nuestro Dios.
Padre Celestial, Señor, bendito seas con tu misericordia para con nosotros en esta mañana, Padre. Al inicio de nuestra reunión, te agradecíamos por la propia vida, Señor, por el aire en nuestros pulmones, por los recursos que nos has dado para poder llegar aquí, por la ropa que tenemos y este techo, Señor. Pero en este momento, Señor, quisiera detenerme para que juntos oráramos en gratitud por poder leer tu palabra, Dios. ¿Qué pudiéramos estar haciendo en este día, Señor? Cualquier otro tipo de asunto, y aunque fuera lícito, Señor, nada mejor se compara a poder leer tu palabra y meditar en ella, Dios. Qué bendición es poder tenerla delante de nosotros. Consideremos cómo algunos hermanos de la fe en todo el mundo pueden vivir su fe, y entendemos y sabemos que algunos lo tienen que vivir de manera escondida por la persecución. Gozamos de la libertad de tener tu palabra delante de nosotros, de poder leerla, Señor. Ahora, Padre, entendemos que la transformación no ocurre únicamente por la lectura de ella, sino porque tú aplicas la interpretación de esa lectura en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y por supuesto, Señor, sabemos cómo nuestra mente débil se distrae, se sumerge en las muchas preocupaciones, Señor. Sabemos cómo nuestro cuerpo débil, Señor, también se sumerge en las dolencias que podemos presentar en estas mañanas. Aún, Señor, cómo el pecado distorsiona la revelación de tu palabra. ¿Cuál es nuestro clamor y nuestra súplica, Señor? Vence todo eso. Que tu gracia sea mayor, sobre los pecados de esta iglesia y sobre los pecados de este pastor, Dios. Y que podamos entender tu palabra, meditar tu palabra, gozarnos en tu palabra. Y que seamos fortalecidos por tu Espíritu para salir a vivir esta palabra, Dios. Todo esto solamente va a suceder, Padre, si tú tienes esa intervención divina sobre nuestras conciencias y sobre nuestros corazones. Nuestra esperanza se halla que esta oración llegue a ti porque Cristo hizo méritos, porque por Él podemos entrar a tus atrios, a tu santa presencia, Señor, a presentar nuestras oraciones. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Los últimos domingos, cuando voy predicando y voy mirando la hora que se acerca a las 9:30, yo digo, wow, me estoy demorando mucho más, pero son las 8:58 de la mañana, entonces ya estoy entendiendo por qué cuando son las 9:30 no es que me esté demorando más. Es un breve comentario que no tiene nada que ver con la exposición. Antes de entrar a ver el texto, hay dos frases particulares que estaban en mi mente en relación a lo que pudiera ser un título de sermón. Una de ellas se encuentra en el último versículo que dice, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Me pareció muy interesante y muy bonita la intencionalidad del pueblo en las reformas que ellos estaban planteando y dejaron por descrito en documento sellado. Sin embargo, creo que le da mayor sentido a la intencionalidad y a la unidad del texto lo que dice el versículo 28 al finalizar, cuando dice, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Y ese es el título del sermón, conocimiento y entendimiento. Y ya se darán cuenta por qué. ¿Dónde nos encontramos? Hemos estado viendo que el pueblo, la nación de Dios, que Dios ha escogido, se reúne para orar y arrepentirse de sus pecados, como lo vimos en el capítulo 9 de este libro de Nehemías. ¿Qué sucede después? Bueno, su oración, que fue como contarle a Jehová todos sus atributos, esas bondades que Él ha hecho para con su pueblo, y también fue un claro recordatorio de su pecado continuo delante de ellos y la dureza de su corazón a nivel personal y de la nación. Mientras el pueblo estaba confesando sus pecados y manifestando ese arrepentimiento, el fruto de ese arrepentimiento, de esa convicción de pecados, fue un deseo de renovar el pacto con Jehová. Ese fue el último versículo del capítulo 9. Mencionábamos que esa convicción que llegó por la palabra era como decirle, Dios, empecemos de nuevo. Era básicamente, quiero vivir conforme a tu palabra. Muy parecido a lo que leíamos del Salmo 119. La señal
tangible o visible de esa confesión de pecado del pueblo y su deseo de arrepentirse es la lectura del capítulo 10 que hemos hecho esta mañana. Esa convicción interna, ellos la quieren dejar plasmada en un documento, por eso el versículo 1 dice el documento sellado. Esa es una señal visible de una transformación interna que estaba ocurriendo dentro de sus corazones. Muchas veces hemos mencionado que ¿por qué firmamos un acta de membresía? Y decíamos, eso no hace que la persona sea creyente, es hacer una evidencia pública de una convicción interna, de un compromiso que se quiere hacer con el Señor. Cuando Nehemías entonces está relatando la ceremonia de renovación del pacto que tuvo lugar en Jerusalén, poco después de que el pueblo había terminado de reconstruir los muros y las puertas de la ciudad, está también preparando el escenario para que siga el curso de la historia redentora. La historia de Israel no culmina en este capítulo, porque pareciera de que, wow, con Zorobabel volvieron, con Esdras se restauraron el templo, reconstruyeron el templo, y ahora con Nehemías en la muralla, el pueblo está teniendo una renovación espiritual, pareciera que estuvieran viviendo otra vez como en el Edén, volviendo a una relación avivada con Dios. Y como usted puede ver bien en su Biblia física, lo que queda es contenido y material de la historia de Israel. Lo que está aquí sucediendo es parte de la historia de Israel, no es el final de esa historia. Y esta ceremonia de renovación del pacto que se desarrolla en el capítulo 10, bueno, en realidad empieza en el versículo 38 del capítulo 9. Permítame leérselo nuevamente. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, dice el versículo 38. Cuando Nehemías está diciendo a causa de todo esto, esto hace referencia a la lectura, a la oración y a la confesión del pecado que hemos estado viendo en los capítulos del 8 hacia adelante. La ley, los primeros 5 libros dados por Moisés a la nación de Israel, se leyeron con continuidad en medio de la nación, y esa ley leída Dios la aplicó con su espíritu en este momento histórico y trajo esa renovación o transformación espiritual. Nuevamente, insisto, la conciencia fue despertada frente a un pecado en el cual se vivía antes y había sido ignorado. Se hizo visible en una oración y se quiere seguir haciendo visible en un pacto que se desea afirmar. Ellos, como nación, son conscientes de una desobediencia que era repetitiva en medio de su historia. Deciden confesar esos pecados personales y nacionales. Habían incluso celebrado la fiesta de los tabernáculos, y se hace evidente entonces que el Espíritu de Dios está obrando a través de la palabra de Dios, provocando esta reforma genuina en Israel. Donde Dios va a hacer una transformación, su palabra tiene que ser expuesta. Donde Dios va a intervenir en medio de su pueblo, su palabra tiene que ser leída, enseñada, entendida y vivida. Lejos de la palabra de Dios, lo que va a existir son reformaciones morales y superficiales. Si queremos una vida transformada, nuestras Biblias tienen que estar abiertas delante de nosotros, pero no como las abrían algunos familiares nuestros en nuestras casas, que ponían hasta un lugar de madera bonito y generalmente estaba en el Salmo 23 y lucía así como toda la casa se empolvaba menos esas hojas, siempre brillaban, es más, tendían, y estoy hablando quizás de la experiencia personal, los bordes de esas hojas son como dorados, que el rayo de luz pega y se ven bonitos y brilla, pero nunca pasó esa Biblia abierta en esa casa de ese mismo lugar donde se encontraba. No es la manera como tiene que estar la palabra abierta delante de nosotros, sino como en esta, siendo clarificada y siendo aplicada por el Espíritu de Dios. El pueblo desea renovar su pacto nuevamente, y como leímos los versículos 28 y 29, ellos lo que quieren es guardar la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. El pacto que ellos le están diciendo a Dios es: quiero guardar el pacto que ya tú habías hecho con nosotros. O sea, ellos no están haciendo aquí como un nuevo pacto. Están haciendo un pacto para guardar el pacto que ya Dios les había dado.
una ilustración sencilla, la del matrimonio. ¿Por qué algunas esposas y esposos también quieren renovar votos muchas veces? Es un deseo de celebración, es el deseo de poder incluir a sus hijos, y esto es parte de mi propia experiencia. Cuando mi hijo Pedro ve las fotos de nuestro matrimonio con mi esposa, cae en llantos porque no lo invitamos. ¿Por qué no me invitaste a tu matrimonio? Entonces, ¿cómo le hace uno entender? Y mi deseo es, podemos tener que volver a casarnos para poder invitarlos a nuestro matrimonio. Pero lo que hacemos en una renovación matrimonial no es hacer un voto nuevo, es hacer unos votos para mantener los primeros votos que ya hicimos. De eso se trata el deseo de la nación aquí, dejar pactado por escrito unos votos que lo que están diciendo, y la lectura que vimos y vamos a explicar es eso: cumplir los votos que Dios había dado en su pacto en el monte Sinaí por medio de Moisés. ¿Qué vemos en este capítulo? Que pueden ser los puntos del sermón. Básicamente, del versículo 1 al versículo 27, no los quería dormir, y la palabra no tiene esa intención, son nombres. Del versículo 28 al versículo 39 son las renovaciones que el pueblo hace. Al final miraremos unas conclusiones que tienen que ver con nosotros. No quiero pasar por alto lo que los nombres significan. Y si ustedes notaron, hay 3 clases de diferentes firmantes en el documento sellado de la lista de los nombres que sigue. Autoridades, vemos a Nehemías como gobernador, y al mismo tiempo vimos a Sedequías también. Luego vimos el nombre de los sacerdotes, los nombres aparecen de los versículos 2 al 13, y luego vimos algunos nombres de cabezas de familia en los versículos 14 al 27 como jefes del pueblo. Recordemos que toda la nación está de acuerdo con esta renovación de votos, pero por supuesto de manera práctica ellos eligen algunos representantes, pero toda la nación estaba de acuerdo en eso. Estos son los representantes que ellos eligen. En el versículo 1 se nombran 2 figuras políticas claves en Israel: Nehemías y Sedequías. En los versículos 2 al 8 vamos a encontrar varios nombres de familias sacerdotales, algunos de los cuales son nombres personales de individuos, mientras otros son apellidos. En el capítulo 12 vamos a ver cómo también se enumeran aquellos que realmente regresaron desde Babilonia, no solamente como los que que vivían en Babilonia, sino que llegaron nuevamente a Jerusalén. Estas listas incluyen nombres como Seraías, Jeremías, Samarías, entre otros. Si notaron, por ejemplo, no se encuentra el sacerdote Esdras, y no sale porque él era miembro de la casa de Seraías. Entonces, al estar su representante, no sale el nombre de Esdras. En los versículos 9 al 13 se enumeran 17 nombres levitas, entre los cuales estaban algún grupo original que sirvieron bajo Zorobabel en el primer regreso desde Babilonia, y algunos de estos nombres también habían sido ya mencionados en el capítulo 8, cuando Esdras estaba enseñando y algunos sacerdotes estaban clarificando esta enseñanza al pueblo. Vieron algunos de los nombres que ahí se mencionan. En los versículos 14 al 27, Nehemías numera o nombra a las personas que aquí están como jefes del pueblo. Por supuesto que es una sección que no solamente son nombres, sino que más bien están por apellidos, porque son personas apellidos que están representando a familiares. Y esto tiene relación también con el capítulo 2 de Esdras. Eso es una breve manera de poder ver esa lista que está acá. Y lo que quiero detenerme brevemente es ¿por qué están incluidos? Porque muchas veces cuando vemos este listado, nuestra mente puede estar como tratando de más bien estar atentos cómo se pronuncia ese nombre. Quizás algunos estemos pensando, nunca le pondría a mi hijo así de esa manera. Quizás otro pueda estar pensando, pensé que yo conocía nombres raros, pero estos están peores. ¿Cuál es la intencionalidad de que estos nombres estén dentro de las Escrituras? Y lejos de que sean irrelevantes, ¿cuál es la importancia de ellos? Básicamente quisiera mencionar 2. Una es una relevancia histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando vamos a la Biblia, en este libro de Nehemías o en el libro de Esdras, que también hay otro listado,
No vamos a la Biblia como cuando usted iba y se levantaba los sábados por la mañana en su infancia de hace muchísimos años y escuchaba un programa que se llamaba Los Cuentos de los Hermanos Grimm y empezaba diciendo, había una vez, como si fuera una historia inventada para el entretenimiento. Este tipo de nombres tiene un propósito de ser un registro histórico validando los sucesos que aquí se presentaron. Es una lista de testigos que servían para transmitir de generación a generación que los sucesos aquí narrados son históricos y reales y no meramente inventos o fábulas. El cristianismo, hermanos, está fundamentado en sucesos reales e históricos. Un ejemplo de eso es lo que sucedió con la resurrección. Pablo en Corintios manifiesta que hubo un grupo de personas que evidenciaron la resurrección. ¿Y habla de cuántas personas? 500 personas. Nuestra fe, hermanos, lejos de ser fábulas, mentiras, es una fe histórica, real y evidenciable. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no sé cuántos de ustedes podrán encontrarse en algún momento, en algún contexto, que alguien está hablando acerca de que el cristianismo, que el que cree en Dios o el que cree en Cristo es porque le falta entendimiento, conocimiento, es tonto y se deja enredar las manos. Y eso puede suceder hasta en un contexto de una peluquería, y esto ya me lo he escuchado decir varias veces. Cuando alguien a viva voz decía, son fábulas, y no pude quedarme callado. Y precisamente el mayor argumento es que nuestra fe es una fe histórica. Y el otro argumento que quiero usar al ver estos nombres, que quizás pueda hacer un mayor peso en nuestras conciencias, en nuestros corazones, es: usted no conoce a esas personas al día de hoy. Estas personas serán conocidas por usted si usted ha creído en Jesús, y en la eternidad podrá saber de ellas y podrá decir, wow, ciertamente fue real todo lo que yo creí y leí. Pero no es el punto. El punto es que ustedes no las conocen, pero ¿saben quién sí las conoció y las conoce? Dios mismo. Una de las cosas que me gusta de ver nombres en las Escrituras es que Dios conoce a su pueblo uno a uno. Dios sabe quiénes son los suyos uno a uno. ¿Sabe qué involucra conocer a ciencia cierta el nombre de alguien? No porque lo viste por una página de internet o es una figura pública, sino más bien en un sentido personal, precisamente eso, que tienes una relación personal con esa persona. Nuestro Dios tiene una relación personal con cada uno de aquellos a quien ha elegido y ha apartado para pertenecer a su pueblo. Nosotros mismos no nos conocemos a todos los que estamos aquí presentes, y eso que no somos una gran población. Pero nuestro Dios nos conoce de manera personal. Y eso, hermanos, es maravilloso. Estas son personas reales que fueron fijados sus nombres en el pacto renovado con Jehová por medio de un sello de cera familiar. Había un sello que los identificaba por familia y fueron utilizados dentro del documento. Eso era para mencionarles acerca de los nombres que vemos aquí en este capítulo. Ahora, la parte de la renovación. Por supuesto que aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la ley del antiguo pacto, con la ley levita, que muchas de estas cosas no tienen que ver con nosotros, en teoría. Hay principios aplicativos y eso lo miraremos al final. Pero es importante que miremos lo que estaba sucediendo aquí con estas personas. Versículo 28 y 29 continúa el relato donde había culminado en el capítulo 1 del versículo 38. El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, y también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Una de las cosas que quiero llamar su atención de manera aplicativa y rápida es que
hijos e hijas. Esto habla de edades a temprana, de niños a temprana edad. Una de las cosas que inicialmente considerábamos en que los niños mayorcitos de 7 a 12 alternaran su clase en esta iglesia local cada domingo, 15 días, es porque no tenemos la presencia suficiente de cantidades de maestros, de maestras que puedan atender domingo a domingo la clase de los niños. Pero ¿saben algo? El Señor hace las cosas mejor que nosotros. ¿Cómo esperaremos que estos niños al cumplir sus 12 pudieran estar en medio del culto público si no se van acostumbrando a estar en ese culto antes de llegar a esa edad? Por eso me parece maravilloso que los niños mayorcitos puedan estar presentes en la explicación de la palabra, porque textos como estos nos recuerdan que Dios no está limitado en la edad del oyente para aplicar esa palabra. Por eso valoramos y esperamos que usted lo pueda hacer también con sus hijos, el hacerle ver lo que significa en una edad que se le hace más fácil, como de los 7 en adelante, poder atender la lectura y la explicación de la palabra. Ahora, básicamente, este texto nos está diciendo que el resto de personas se compromete, como dice el texto al final, a guardar los mandamientos de nuestro Señor, sus ordenanzas y sus estatutos. La forma en que ellos iban a guardar esos mandamientos y estatutos era apartándose, separándose de los demás pueblos de la tierra que los rodeaban. Ese era el principio del corazón del pacto que se había celebrado en Sinaí entre Dios y Moisés como representante del pueblo. Una de las cosas que ese pacto establecía era que Dios tomaba esta nación y los apartaba del resto de la tierra para que ellos vivieran de una manera que identificara a Dios delante de las demás naciones. La forma en que los israelitas deben separarse de los gentiles son explicadas a partir del versículo 30 al versículo 39. La manera en que ellos van a vivir es viviendo de manera diferenciada al resto de las naciones. Esta renovación del pacto tenía unas regulaciones legales muy específicas y esas estipulaciones o esas regulaciones se encuentran en el pacto, como les digo, firmado en el monte Sinaí. El pacto que estábamos leyendo esta mañana es una renovación de un pacto más antiguo. Yo creo que eso ya ha quedado claro en nuestras conciencias. Vemos, por ejemplo, que el primero de ellos era terminar con ese matrimonio mixto con los que ellos estaban viviendo. Israel se había ido a casarse con personas de otra nación cuando Dios había estipulado claramente en su palabra que no hicieran eso. Al mismo tiempo vemos regulaciones religiosas que incluían guardar el sábado, como dice el versículo 31. También vemos una discusión sobre los fondos o los recursos necesarios para mantener el templo y el culto que se celebra dentro del templo. Esos son los versículos 32 y 33. También hubo unas regulaciones para la recolección de la leña que era necesario en los actos de adoración, versículo 34. Y los versículos finales, 35 y 39, se analiza la recolección de las ofrendas y de los diezmos. Básicamente son detalles y detalles de cómo iban a guardar los mandamientos y hacer en esa práctica ser una nación diferente al resto de las demás naciones. Dios tomó a Israel y quiso, por elección propia, tomarlos a ellos para habitar con ellos y que esa presencia de Él se manifestara visiblemente a las demás naciones de que ellos son su pueblo y aquellos estaban lejos de Dios. Es eso lo que hacen esas leyes levíticas del antiguo pacto, diferenciar a Israel del resto de naciones paganas. Este pueblo de Dios vive a la manera de Dios y eso va a ser visible delante de las otras naciones a quienes no tenían a Jehová como su Dios. Igual que ahora, ¿no? La iglesia debe marcar una diferencia en este mundo. Jesús habló de ello, que éramos como la sal y la luz en medio de esta nación, del resto de las personas. La iglesia no puede vivir como el mundo vive. Porque si la iglesia dice la presencia de Dios está con nosotros, pero vive como las personas donde la presencia de Dios no habita, pierde el sentido y se hace incongruente esta verdad. Les mencioné el primer elemento de separación o la primera legislación de separación apunta acerca de los matrimonios. Ellos debían
estar separados de los judíos, de los gentiles y de los extranjeros en manera general, en un sentido negativo también, en una interacción religiosa con ellos. Levítico 20:26 dice: seréis santos para mí, porque yo el Señor soy santo y los he separado de los pueblos para que seáis míos. Es solamente para recordarles lo que dice el antiguo pacto. Ellos tenían que estar separados, porque ese vínculo, hermanos, cultural al nivel matrimonial iba a traer, ¿saben qué? Que el pueblo judío practicara la idolatría de la nación pagana. Esa es la relevancia de la separación en temas de vínculos matrimoniales. ¿Por qué Dios estableció ese mandato? Porque básicamente el corazón del hombre que es idólatra, al estar expuesto a esa idolatría de las demás naciones, se apartarían de la adoración a Jehová, el único Dios verdadero, y practicarían entonces adoraciones a ídolos y dioses falsos como los Baales. Yo sé que ustedes recuerdan esa parte de la historia de Israel. Era necesario entonces renunciar a todo matrimonio mixto con aquellos que estaban fuera del pacto. Esto no tiene que ver con una cuestión racial, es decir, Dios no está haciendo esas acusaciones que vemos hoy en día, ¿no? En relación a ser separados por la raza. Si me va la palabra, ¿cómo se le llama a alguien racista? Esto no tiene que ver con que Dios sea o xenofóbico también. Gracias, profesor. Esto no tiene que ver con que Dios sea un Dios racista o xenofóbico. Esto tiene que ver con una practicidad en la vida de la adoración del pueblo con Dios. La separación era en no te unas con ellos en este vínculo matrimonial, porque al estar cerca de esa persona que practica la idolatría, tú serías apartado de una verdadera adoración a Dios. Y ese principio incluso Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento, que es el que conocemos como no te unas en yugo desigual. Ese principio sigue siendo vigente para aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que se identifican como cristianos. Es un principio, es un mandato. No te unas en yugo desigual porque vas a cosechar las consecuencias. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el capítulo 7 en el versículo 1, pueden verificarlo en sus casas. La siguiente área de la vida judía fue un objeto de renovación que tiene que ver incluso con la celebración del sábado. A los judíos se les había ordenado guardar el sábado como un día de descanso. Ahora, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo en ese día? Según el versículo 31, que extranjeros visitaban Jerusalén durante el día de descanso y ellos estaban comercializando, comprando. La compra no se veía como un trabajo y por lo tanto era como que yo no estoy desobedeciendo la ley porque estoy teniendo relaciones comerciales el día sábado. Le estaban buscando la curva, la comba al mandato de Dios, olvidando el espíritu de la ley. ¿Cuál era ese espíritu de la ley? Respecto al día sábado, descansar y considerar la obra de Dios. Estaban buscando la manera de pecar sin sentirse culpables. No estamos trabajando, por lo tanto, no estamos pecando supuestamente. Pero el propósito de ese mandato era un descanso que ellos tenían que guardar, que había sido incluso establecido desde el Edén. El siguiente punto fue un llamado a guardar o mantener el impuesto del templo, y aquí estoy en los versículos 32 y 33. Dios había establecido en su ley, en Éxodo 30, versículos 11 y 16, cuando haga censo del pueblo de Israel, cada uno dará rescate por su vida al Señor cuando los cuentes, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuentes. Todos los contados en el censo de 20 años arriba darán la ofrenda al Señor. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que el medio siglo cuando presentéis la ofrenda de Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. Tomaréis ese dinero para la expiación de los hijos de Israel y lo daréis para el servicio de la tienda de reunión. En el post-exilio, es decir, en el desierto, ese impuesto era para el sostenimiento de la carpa de reunión o el tabernáculo. Por supuesto, al pasar el tiempo y llegar al templo, quedó establecido para el sostenimiento del templo. Ellos tenían que cumplir con un mandato
de dar una ofrenda para el sostenimiento del templo y de las personas que servían en el templo. Los versículos 34 al 39 registran las regulaciones adicionales requeridas para mantener el templo. No solamente con lo que traían, sino que había otro tipo de necesidades. Y se hacinan para eso. Incluso se hacina sobre la leña que debía recogerse de manera, una leña que debía mantenerse para que el fuego ardiese continuamente debajo del altar. Levítico 6, versículos 5 y 6, que ustedes pueden revisar en su casa. La preocupación por tantos detalles en relación a renovar el servicio que el templo prestaba para ellos como nación y las personas que ahí servían, tantos detalles de este capítulo dejan ver el celo que el pueblo estaba renovando en su pacto para con Dios. Lejos de hacer esto meramente informativo, quiero decirles, ¿por qué vemos entonces la intencionalidad de tantos detalles que tienen que ver con el cuidado de ellos, con estas leyes pactuales en relación al sostenimiento del templo? Porque para ellos el templo era el lugar donde podían tener una relación con Dios. Recordemos que este libro de Nehemías está antes de la cruz de Cristo. La manera en que Israel se relacionaba con Dios era por los sacrificios que se presentaban únicamente en el templo. Ahora, ¿por qué ellos se encontraban sin murallas que tuvieron que reconstruir? ¿Por qué ellos estaban bajo el yugo de una nación pagana que les quitaba todo el fruto que la tierra producía, que es la confesión del pecado del capítulo 9? ¿Qué es lo que ellos dicen? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Ellos no habían sido invadidos por otra nación porque tenían menos capacidad militar. Israel, el libro de Josué nos cuenta la gran capacidad de Dios para vencer las naciones vecinas. Ellos habían llegado a un punto de sus vidas que lo que estaban viviendo eran las consecuencias de su pecado. Y cuando la palabra fue leída, cuando la palabra fue entendida, cuando la palabra fue aplicada por el Espíritu Santo, han sido renovados en convicción, en deseos de perdón, en oración, en manifestar esta voluntad en un pacto escrito. Y ese detalle tras detalle narrado en el capítulo 10 tiene el propósito es: no quiero volver a vivir las consecuencias de mi pecado. Este tipo de lectura y estas explicaciones que le estoy dando, el compromiso matrimoniales, familiares, leyes religiosas como guardar el sábado, transformación en su manera de administrar los recursos económicos para el sostenimiento del templo, la única intencionalidad es no volver a perder su vínculo con Dios. No templo, no relación con Dios. No templo, no relación con Dios. Y si en este momento un predicador le dijera a ustedes, bien, por eso tienen que traer la casa de Dios, porque si no tenemos un templo, no tenemos una relación con Dios, está olvidando que nosotros estamos después de la cruz. Nuestra relación con Dios depende ¿de qué? De la cruz del Calvario. Podemos tener una comunión con nuestro Padre por lo que Cristo ha hecho. Por supuesto que yo no les voy a decir en este punto miren la responsabilidad que tienen con este templo para tener una relación con Dios. Pero sí les puedo decir, por ejemplo, cómo concluye el versículo 39. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Ese es el resumen de tantos detalles relacionados y renovados en la conciencia de ellos y el deseo de ellos de sostener ese templo. Una relación con Dios. Una relación con Dios. A manera de conclusión, quiero mostrarles que cuando Dios aplica su palabra al corazón de una persona, no hay un área oscura de esa persona que no sea transformada por Dios. Es decir, si usted es expuesto a la palabra del Señor y usted considera que el Señor está aplicando esa palabra a su corazón y usted quiere seguir manteniendo un área de su vida como el mundo la tiene, eso no es una obra de Dios en el corazón de una persona. Dios hace una renovación total y no parcial cuando su palabra es aplicada. Para ellos incluyó una renovación familiar, una renovación religiosa, una renovación económica en sus convicciones.
Y una evidencia de esa renovación externa es que es real y aplicada por Dios cuando es aplicada nuevamente. Una evidencia de que Dios está trayendo una renovación que de manera externa se hace visible es porque primero ocurrió una convicción interna. Lo que Dios hace por medio de su palabra y de su espíritu nos hace personas conductuales mejores o moralmente hablando, con cambios que lucen bien por fuera, pero siguiendo el mismo comportamiento pecaminoso por dentro. La transformación externa que Dios hace empieza por una convicción interna. ¿Cómo hemos llegado al capítulo 10? Yo sé que el más inteligente me va a decir después que leímos el 9 y antes del 9 el 8. Sí, eso es cierto, pero básicamente ¿cuál es el contenido? Lectura, aplicación, convicción, oración y deseo de transformación externa. Ese es el punto de todo lo que he tratado de decirles y ese es el punto del sermón. No hay un área oscura en el corazón de una persona que se exponga a la renovación de Dios. Por supuesto que la santificación entendemos que es progresiva, que somos transformados a la imagen de Dios progresivamente, pero si usted quiere vivir guardando un área oscura, usted no está viviendo una transformación de Dios, sino una reforma moral humana. Y hasta aquí, hermanos, pudiera parecer, wow, qué bien. Hagamos incluso, pastor, si es necesario, y escojamos por familia un representante y renovemos nuestros votos delante de Dios, pidiéndole que vamos a vivir conforme a lo que ha establecido su palabra, bajo la ley de Cristo que Pablo menciona en el Nuevo Testamento. Queremos esa renovación también en nuestras vidas, queremos esa renovación en nuestra manera de percibir el matrimonio, de manejar nuestros recursos, de nuestra religiosidad, de guardar el día que el Señor nos ha dado para reunirnos como pueblo del Señor. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo lo sostendrías? Y es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos y en los últimos sermones. Estamos viendo un gran despertar en Israel y quisiéramos ver, wow, ojalá pudieran seguir viviendo así. Pero miraremos que esa renovación no la pudieron sostener en el tiempo. ¿Y qué es lo que ellos necesitarían? Lo mismo que nosotros necesitamos, que se nos ha otorgado. Hablando de pactos renovados, el domingo pasado cuando compartíamos la cena, y Jesús dice, esta copa, ¿es la copa de qué? De mi nuevo pacto. Nuestra esperanza de una relación renovada con Dios se halla en el nuevo pacto que Jesús ha hecho con nosotros y no en las reformas morales que usted y yo podamos hacer. No podemos mantener una relación con Dios basada meramente en nuestro esfuerzo humano y dejando a Cristo por fuera de esa realidad. Es en Cristo que podemos renovar nuestra relación con Dios, porque Él ha alcanzado la obediencia de la ley que los israelitas de este tiempo de Nehemías y las personas del día de hoy no pueden cumplir a perfección. Sin Cristo y su pacto renovado no hay una relación permanente, continua con Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, bendito seas en tu misericordia y en tu bondad, porque nos permites considerar este texto, Señor. Puede tener muchos nombres, puede tener muchas leyes que para nosotros pueden ser extrañas, Señor. Pero tú nos haces considerar que el deseo de esta nación de hacer una renovación en su disposición y en su pacto es el resultado de la intervención divina que tú has hecho en ello, Dios. ¿Qué queremos, Dios? Orar como iglesia. Oramos para que esa intervención también ocurra en nuestros propios corazones. Oramos, Dios, para que estas verdades traigan transformaciones externas en nosotros como resultado de convicciones internas. También pudimos considerar que no hubo un área que ellos rehusaran a ser transformados y renovados. La convicción fue tan profunda que la transformación fue tan profunda también, Dios.
Muchos de nosotros podemos acercarte por un área particular de nuestras vidas, pero no queremos rendir otras delante de ti, Señor. Deseamos que la renovación que tú traes a nuestras vidas con el poder de tu palabra haga todo de nosotros seres nuevos, Dios, y no meramente aquellas que consideramos deben ser transformadas. Que al igual que estas personas no tengamos áreas que deseamos mantener en oscuridad y en pecado, Dios. Pero también vamos a aprender y considerábamos cuánto tiempo le perduró esta aparente obediencia o real obediencia a estas personas. Porque nosotros, Señor, no podemos mantener la obediencia a la ley de manera perfecta. Nuestra esperanza se halla en conocer que Cristo ha renovado el pacto y es por su obediencia entonces que podemos tener una relación con el Padre, Señor. Ayúdanos a considerar la obediencia de Cristo y los beneficios del pacto que Él ha logrado para con nosotros. Bendito seas, Dios. Amén y amén.